Hay cosas que uno no sabe cómo contar, no porque le falten las palabras, sino porque las palabras siempre se quedan cortas. Siempre. ¿Cómo intentar explicar el color del cielo a alguien que nunca ha podido ver? Puedes decir azul, puedes decir profundo, puedes decir que a veces tira al gris cuando la tarde ya se está yendo, pero nunca vas a transmitir lo que se siente al mirarlo. Y esto que voy a escribir aquí es exactamente eso. Yo intentando explicar algo para lo que ningún idioma del mundo tiene las palabras correctas. Mi nombre es Andrés, tengo 43 años. Soy ingeniero de telecomunicaciones, aunque eso ya no me define mucho. Llevo 3 años con una licencia médica parcial que me permite trabajar desde casa la mitad del tiempo. Y la otra mitad la paso haciendo lo que haré el resto de mi vida: cuidar a Valentina. Valentina tiene 41 años. Tiene el cabello castaño con algunas hebras grises que empezaron a aparecer a los 37 y que a ella nunca le molestaron. Tiene una risa que parece salir desde el fondo de la garganta, grave y genuina. La clase de risa que hace que quien está cerca quiera saber qué fue lo que dijo alguien para provocarla. Tiene una pequeña cicatriz en la ceja izquierda de cuando se cayó de una bicicleta a los 8 años. Tiene los dedos largos, de pianista, aunque nunca tocó el piano. Le gusta el café amargo, sin azúcar, en taza de cerámica gruesa. Le molesta el ruido de los cubiertos al raspar un plato. Se duerme siempre del lado derecho de la cama, con una mano debajo de la almohada, como si estuviera guardando algo. Yo sé todas esas cosas de ella. Ella no sabe ninguna de mí. Esto no es metáfora. Esto no es una manera poética de decir que nos distanciamos, o que la vida nos fue separando, o cualquiera de esas frases cómodas que la gente usa cuando no quiere decir la verdad. Esto es literal. Valentina sufre de amnesia anterógrada severa, como consecuencia de un accidente de tráfico que ocurrió hace 3 años y 4 meses. Su cerebro perdió la capacidad de formar nuevos recuerdos a largo plazo. Cada mañana que despierta, su memoria se reinicia. No completamente, porque los recuerdos que tenía antes del accidente permanecen casi intactos. ¿Sabe quiénes son sus padres? Recuerda su infancia. Recuerda el nombre de sus mejores amigas del colegio. Recuerda nuestra primera cita. Recuerda haberse casado conmigo. Pero lo que vive después de despertar ese día, lo que sucede hora por hora, conversación por conversación, ese hilo que convierte los momentos en una vida, eso no lo retiene. Al amanecer del día siguiente, se ha ido. 3 años y 4 meses. Más de 1200 mañanas en las que he entrado a nuestra habitación con el café en la taza de cerámica gruesa que a ella le gusta. Y he tenido que presentarme. A veces lo hago con calma, con una especie de rutina que he aprendido a sostener como si fuera un músculo que necesita ejercitarse todos los días para no atrofiarse. A veces, cuando estoy muy cansado, hay algo dentro de mí que tiembla. No llorar, no exactamente. Más bien, como cuando una estructura soporta demasiado peso y sus vigas hacen un ruido sordo, casi imperceptible, que solo escucha quien sabe escuchar. Empecé a escribir esto porque mi psicóloga me dijo que necesitaba sacar todo esto afuera de alguna manera, que guardarlo adentro era como guardar agua en un recipiente que ya tiene grietas. Tarde o temprano todo se filtra hacia algún lugar, y es mejor elegir hacia dónde. Así que aquí estoy. Conocí a Valentina en la fila de una farmacia a las 11 de la noche. Un martes de noviembre de 2005, yo tenía 25 años y estaba comprando antihistamínicos porque llevaba una semana con una alergia que me tenía los ojos como tomates. Ella estaba delante de mí en la fila, comprando una pastilla para el dolor de cabeza. Y cuando el farmacéutico le dijo que no podía darle esa presentación sin receta, ella suspiró de una manera tan específica, tan cargada de una exasperación tranquila y casi cómica, que yo me reí, sin querer. Se giró a verme, no con enojo, con curiosidad. Le dije que si quería, yo tenía paracetamol en el bolso. Siempre cargo paracetamol. No porque sea hipocondríaco, sino porque mi madre siempre me dijo
que cargar paracetamol era la versión adulta de tener pañuelos en el bolsillo. Y supongo que me quedó grabado. Ella me miró durante un segundo, con esa manera de mirar que tenía, que era directa sin ser agresiva, evaluadora sin ser fría, y dijo: ¿quién carga paracetamol en el bolso a las 11 de la noche un martes? ¿Alguien que tiene madre? Le respondí. Se rió. Esa risa. Le di el paracetamol en el estacionamiento de la farmacia, y estuvimos 40 minutos hablando al lado de su carro, antes de que cualquiera de los dos dijera algo parecido a que ya era tarde y había que irse. Le pedí el número. Me lo dio sin dudar, lo cual me pareció una señal de algo, aunque en ese momento no sabría decir de qué. Nos casamos 4 años después, en octubre de 2009. Una boda pequeña, que era como los dos la queríamos. 30 personas, en una finca, a las afueras de la ciudad, con buena comida y mala música, que terminó siendo buena música, porque nadie tenía miedo de bailar ridículo. Los primeros 12 años de nuestro matrimonio fueron lo que creo que mucha gente llama una vida normal, aunque yo odio esa expresión porque implica que la normalidad es sinónimo de insignificancia, y no lo es. Tuvimos peleas, tuvimos épocas de distancia, y tuvimos una pérdida que nos dejó más cerca que antes. Y tuvimos épocas buenas, muchos viajes baratos, a lugares que no salían en las guías turísticas. Noches de domingo con película mala y comida calentada de las obras del sábado. Conversaciones de madrugada sobre cosas que en la luz del día parecerían demasiado grandes para decirlas en voz alta. El accidente ocurrió un miércoles a las 7:40 de la mañana. El 14 de noviembre de 2021, Valentina salía más temprano que yo de la casa. Esa mañana, yo todavía estaba en la ducha cuando ella se fue. Eso es algo con lo que he tenido que aprender a vivir. Que el último momento ordinario entre nosotros ocurrió cuando yo no estaba presente para verlo. Un camión de carga perdió el control en la autopista sur a causa de un freno defectuoso. Chocó con 4 vehículos. El carro de Valentina fue uno de ellos. Ella sobrevivió. Tenía fractura de clavícula, 3 costillas rotas, una contusión pulmonar leve y un traumatismo cráneoencefálico severo. Estuvo en coma durante 9 días. 9 días en los que yo fui al hospital cada mañana y me quedé hasta que me pedían que me fuera. Cuando Valentina despertó del coma, lo primero que hizo fue preguntarme cómo me llamaba. ¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde llegarías por la persona que amas? No me refiero a gestos grandiosos o regalos caros. Me refiero a la paciencia, a la devoción pura frente a un obstáculo que parece insuperable. Hoy les contaré una historia real. La historia de Marcos y Valentina, una pareja cuyo amor fue puesto a prueba de la forma más cruel que puedan imaginar. Ellos eran la pareja perfecta. Se conocieron en la universidad, 2 almas jóvenes, llenas de sueños y risas. Para Marcos, ver a Valentina era como ver salir el sol. Su risa era su melodía favorita, y en sus ojos encontraba su hogar. Se casaron en una pequeña ceremonia junto al mar, prometiéndose una vida de aventuras juntos. Construyeron una vida hermosa, ladrillo a ladrillo, con recuerdos compartidos, chistes internos y la cómoda certeza de que siempre se tendrían el uno al otro. Pero un día, una llamada telefónica lo cambió todo. Fue una tarde de lluvia. Valentina volvía a casa del trabajo, cuando un coche perdió el control y la impactó de frente. Marcos corrió al hospital, con el corazón hecho un nudo en la garganta. Las horas de espera se sintieron como una eternidad. Cuando por fin el médico salió, las noticias fueron agridulces. Valentina estaba viva, pero el impacto había causado un daño cerebral severo. La palabra que usó el doctor resonaría en la mente de Marcos para siempre: amnesia anterógrada. Al principio, Marcos no entendió la magnitud del problema. Pensó que con el tiempo, ella recordaría, pero los días se convirtieron en semanas, y la cruda realidad se hizo evidente. Valentina recordaba todo hasta el día del accidente. Recordaba su infancia, su boda, sus viajes. Recordaba a Marcos como el amor de su vida, pero no podía formar nuevos recuerdos a largo plazo. Cada mañana,
Al despertar, los eventos del día anterior se habían desvanecido por completo. Para ella, cada día era el día después de su accidente. Imaginen despertar cada mañana junto a la persona que aman, solo para que ella los mire con confusión. Imaginen tener que contarle una y otra vez la historia de su amor, la historia de su vida juntos y la tragedia que los separó de su futuro. El primer mes fue una tortura para Marcos. Se despertaba antes que ella, con una mezcla de esperanza y terror. Preparaba su café favorito, se sentaba al borde de la cama y esperaba a que abriera los ojos. La primera vez, la confusión en la mirada de Valentina fue un puñal. ¿Quién eres tú? ¿Dónde estoy?, le preguntó, con miedo. Con una paciencia que no sabía que tenía, Marcos le explicó. Soy Marcos, tu esposo. Tuviste un accidente, pero estás a salvo. Le mostraba su álbum de bodas, fotos de sus vacaciones, videos caseros. Poco a poco, a lo largo de la mañana, ella comenzaba a recordar las piezas de su vida pasada, y una chispa de reconocimiento volvía a sus ojos. Volvía a enamorarse de él cada día, solo para olvidarlo todo al dormir. Los amigos y la familia intentaban ayudar, pero nadie entendía realmente la carga de Marcos. Algunos le sugerían internarla en un centro especializado. No puedes vivir así. Te estás destruyendo, le decían, con buena intención. Hubo noches en las que Marcos se sentaba solo en la oscuridad, llorando en silencio. Se preguntaba si tenía la fuerza para continuar. ¿Cómo se puede construir un futuro con alguien que no puede recordar el ayer? Se sentía atrapado en un ciclo sin fin, un eterno día de la marmota de dolor y amor. Una noche, desesperado, encontró un viejo diario que Valentina escribía antes del accidente. En una de las últimas entradas, ella escribió sobre el Marcos: es mi ancla y mi vela. Con él, sé que no importa la tormenta, siempre encontraremos el camino a casa. Nuestro amor es una historia que nunca quiero que termine. Esas palabras lo golpearon con la fuerza de un rayo. Se dio cuenta de que su amor no estaba perdido, solo estaba pausado. Valentina seguía ahí, la mujer de la que se enamoró. Su esencia no había cambiado. Esa noche, Marcos tomó una decisión. Si Valentina no podía recordar su historia, él se convertiría en su memoria. Dejaría de luchar contra su condición y comenzaría a abrazarla. Dejaría de ver cada día como una repetición y lo vería como una nueva oportunidad para que ella se enamorara de él otra vez. Al día siguiente, todo cambió. Cuando Valentina se despertó confundida, Marcos no le habló del accidente. Simplemente sonrió y le dijo un buenos días. Bella durmiente, soy Marcos y creo que estamos destinados a conocernos hoy. La invitó a desayunar, como si fuera su primera cita. Le contó anécdotas divertidas de su pasado. Le puso sus canciones favoritas. En lugar de enfocarse en lo que habían perdido, se enfocó en lo que podían crear, aunque fuera solo por un día. Comenzó a documentar cada nuevo primer día. Grababa videos cortos de sus momentos felices. Una carcajada de Valentina al escuchar un chiste. Un paseo por el parque. La forma en que sus ojos brillaban al ver una película que a ambos les encantaba. Creó un manual de nuestra vida para ella. Un álbum de recortes lleno no solo de fotos antiguas, sino también de notas que decían: hoy descubriste que te encanta el helado de pistacho. O vimos Casablanca y lloraste en la misma parte que siempre. Cada mañana, en lugar de un doloroso recordatorio del accidente, le presentaba esta colección de momentos. Era su historia de amor, reescrita y actualizada cada 24 horas. Valentina, aunque confundida al principio, encontraba consuelo en esas pruebas tangibles de una vida feliz. Se reía con las notas, se emocionaba con los videos, y cada día, sin falta, volvía a mirar a Marcos con ese amor profundo que él tanto extrañaba. Claro que no era fácil. Había días de frustración y agotamiento. Días en los que Valentina se sentía abrumada y lloraba por la vida que no podía recordar. En esos momentos, Marcos simplemente la abrazaba y le susurraba: no tienes que recordar, solo tienes que sentir, y yo estoy aquí,
para sentirlo contigo. Aprendió que el amor no reside únicamente en los recuerdos compartidos, sino en la elección diaria de cuidar, de estar presente, de crear felicidad en el ahora. La historia de Marcos y Valentina no es un cuento de hadas con un final mágico donde ella recupera la memoria. Es algo mucho más poderoso. Es una historia sobre la resiliencia del espíritu humano y la definición misma del amor incondicional. Al Marcos no se rindió, no buscó una salida fácil. En cambio, eligió reconstruir su mundo, día tras día, pieza por pieza, por la mujer que amaba. Nos enseña que el amor verdadero no es un destino, sino un viaje. Y a veces, ese viaje requiere que volvamos al punto de partida cada mañana y estemos dispuestos a comenzar la aventura de nuevo. Su historia nos obliga a preguntarnos, ¿qué es el amor en realidad? ¿Es un archivo de recuerdos pasados? ¿O es un acto de creación constante en el presente? Para Marcos, la respuesta es clara. Es despertar cada día y elegir, una y otra vez, enamorar a la mujer de su vida, como si fuera la primera vez. Gracias por acompañarme en esta increíble historia de amor y resiliencia. Si te ha conmovido, por favor, dale like a este video y compártelo. Hay una cosa que la gente no entiende hasta que lo vive, y es que la memoria no es solo lo que recordamos, es también lo que nos permite anticipar. Es la base sobre la cual construimos expectativas, confianza, amor. Cuando uno ama a alguien con quien lleva años, ese amor está hecho en parte de memoria. Recuerdas que cuando estuviste enfermo, esa persona se quedó a tu lado. Recuerdas la manera en que te miró aquella noche en que tuviste miedo. Recuerdas las bromas internas que nadie más entiende. Recuerdas las peleas y los perdones. Recuerdas que eligieron quedarse cuando hubieran podido irse. Esa acumulación de recuerdos es lo que convierte el amor en algo robusto, en algo que puede sostener el peso de los días malos. Valentina no tiene eso. Lo que Valentina tiene cada mañana es un comienzo, un horizonte limpio, sin historia detrás. Y yo tengo que ser, todos los días, alguien que vale la pena que empiece algo. Desarrollé rutinas que no son rutinas para ella, sino que son para mí. El café, sentarme con ella en el desayuno y hablar de cosas del presente, del día que empieza, del clima, de algo que vi en las noticias, de algo pequeño y concreto que no requiera historia compartida para tener sentido. Al principio, intentaba contarle cosas de nuestro pasado. Los médicos me dijeron que podría ayudar. Y a veces ayudan. Hay cosas que recuerda con detalle. Episodios anteriores al accidente que permanecen en su memoria con nitidez sorprendente. Me ha contado nuestra primera cita varias veces, desde su perspectiva, y cada vez yo la escucho como si fuera la primera, porque para ella lo es. Y hay algo extraño y hermoso en escucharla, contar nuestra historia sin que ella sepa que es nuestra historia. Como escuchar a alguien hablar de un libro que los dos han leído. Pero aprendí a no sobrecargar esas mañanas con demasiado pasado. Aprendí que el peso del pasado puede ser aplastante cuando no tienes la memoria para sostenerlo. Que contarle demasiado de quién era yo para ella le generaba una especie de vértigo, una desorientación que la dejaba callada y distante durante horas. Así que aprendí a dosificar. Aprendí que lo que importaba no era que ella supiera todo lo que habíamos vivido, sino que en ese día, en ese momento, se sintiera bien a mi lado. Es curioso lo que eso te enseña sobre el amor. El amor que yo entendía antes del accidente era un amor de acumulación. Se construía sumando días, sumando experiencias, sumando capas. Cuanto más tiempo, cuanto más historia, cuanto más peso compartido, más sólido. El amor como una estructura que se vuelve más resistente cuanto más alta es. El amor que aprendí después del accidente es un amor de presencia pura. Existe o no existe en el momento en que está sucediendo. No tiene historia que lo respalde, ni futuro que lo espere. Es lo que es ahora. Solo ahora. Y si es real, tiene que ser real en sí mismo, no por todo lo que ha venido antes,
No sé cuál de los dos amores es más verdadero. Creo que son diferentes tipos de verdad. Hay días que son más difíciles que otros. Eso también es algo que la gente que pregunta no suele imaginar, porque tienden a pensar que la dificultad es constante, que todos los días deben ser igualmente devastadores. No es así. Hay días ordinarios en los que nos sentamos a desayunar y hablamos y nos reímos de algo, y la mañana transcurre con una ligereza que sorprende. Hay días en los que Valentina está de un humor particularmente bueno, curiosa, abierta, llena de esa energía que siempre tuvo, y que el daño cerebral no borró porque estaba en alguna parte más profunda que la memoria, en el carácter, en la manera de habitar el mundo. Esos días son un regalo. Y hay días que no lo son. Hay días en los que la veo despertar, y en sus ojos hay algo que solo puedo describir como una especie de luto silencioso. Como si en algún nivel que no puede articular, supiera que hay algo que falta, que hay una continuidad que debería existir y que no está. Esos días son los más difíciles para mí, porque son los días en los que yo más quisiera poder darle algo que no tengo manera de darle. Hay días en los que me pregunta cosas sobre el pasado que me resultan casi imposibles de responder sin que se me quiebre la voz. Una vez me preguntó si habíamos viajado juntos alguna vez. Le dije que sí. Me preguntó a dónde. Le conté de un viaje que hicimos a Portugal en 2016. Un viaje que para mí está lleno de detalles y de imágenes y de momentos que guardo con cuidado. Ella escuchó con atención. Al final, me dijo que sonaba bonito. Y luego, con una naturalidad que me costó meses procesar, dijo, ¿y lo pasamos bien? No, lo pasé bien. Dijo, lo pasamos bien. Con él nosotros. Como si ya hubiera aceptado que ese viaje fue de los dos, aunque no lo recuerde. Como si confiara en que si yo lo digo, fue real. Esa frase pequeña, ¿lo pasamos bien?, me tuvo pensando durante días, porque en ella había algo que iba más allá de la memoria. Había una decisión de creerme, una especie de fe que ella extendía hacia mí, sin tener razón declarativa para hacerlo, solo porque algo en cómo yo le hablaba, en cómo estaba presente, le generaba suficiente seguridad como para decir, nosotros. Me di cuenta de que eso era lo más importante que podía hacer por ella, en ser alguien en quien valga la pena confiar, todos los días, sin el respaldo de la historia compartida que ella pudiera recordar, solo con la calidad de lo que yo era en ese momento presente. También tuve que aprender a manejar algo que nadie me advirtió con suficiente claridad, y que tiene que ver con la identidad propia. ¿Con quién soy yo en todo esto? Porque hay una trampa en el rol del cuidador, especialmente en una situación como la mía. Y es que muy fácilmente uno puede convertirse exclusivamente en función del otro, en el que cuida a Valentina, en el esposo de la mujer del accidente. Y eso, por más noble que suene, es también una forma de desaparecer, de dejar de ser alguien para ser solamente el soporte de alguien. Mi psicóloga, que se llama Clara, y que tiene la paciencia de alguien que ha decidido que ayudar a la gente es lo que le da sentido a su vida, me lo dijo de manera directa en una de nuestras sesiones de los primeros meses. Andrés, si tú desapareces, ¿quién cuida a Valentina? No lo decía en sentido literal, lo decía en el sentido de que si yo dejaba de existir como persona independiente, si toda mi energía iba hacia ella y ninguna venía de mí, eventualmente no iba a quedar nada de donde sacar lo que Valentina necesitaba. Tuve que aprender a salir, a seguir viendo a mis amigos, aunque fuera poco, a seguir leyendo, que siempre fue algo mío, que nunca compartí del todo con Valentina, porque ella prefería las series a los libros, y eso siempre nos causó gracia, a seguir corriendo los domingos por la mañana, algo que empecé en los primeros meses después del accidente, casi por desesperación, y que terminó siendo una de las cosas que más me ha sostenido. Porque hay algo en el cuerpo, moviéndose en el silencio de la mañana, que pone las cosas en un lugar
donde pueden ser soportadas. Aprendí también, con mucho dolor y mucha resistencia interna, a aceptar ayuda. Los padres de Valentina venían a quedarse con ella los fines de semana de vez en cuando, para que yo pudiera descansar. Al principio me resistía, sentía que irme era abandonarla. Sentía que si no estaba yo, ella iba a estar desorientada, que las personas que más la conocían después de mí eran sus padres, pero que aún así no era lo mismo. Y eso en parte es verdad, pero también es verdad que volver después de un fin de semana con la capacidad de estar presente de verdad, de ser paciente de verdad, de traerle el café con algo que se pareciera a la paz y no solo al agotamiento enmascarado, era mejor para ella que yo estando ahí el 100% del tiempo, al 60% de mis posibilidades. Hay algo más de lo que tengo que hablar y que me ha costado más escribir que todo lo anterior. Y es lo que pasó en el 13º mes. El 13º mes fue cuando Valentina me dijo que no quería que me fuera, no. Así de directo. Valentina no es directa de esa manera. Nunca lo fue. Lo dijo en una de esas tardes en las que nos sentábamos en el balcón, cuando el sol empezaba a bajar y el calor se volvía soportable. Yo estaba a punto de levantarme para ir a prepararle algo de cenar, y ella puso la mano sobre la mía, en la silla, y dijo: Nes, espera un momento más. Yo me quedé, y después de un silencio que duró tal vez un minuto completo, en el que los dos miramos el cielo y escuchamos los ruidos de la calle abajo, ella dijo: no sé bien qué eres para mí. Sé lo que dice el papel. Sé lo que me dicen todos, pero lo que yo siento cuando estás aquí es que estoy segura, y cuando no estás, hay como un hueco. No recuerdo qué había en el hueco antes, pero sé que tú encajas ahí. Y me quedé en silencio durante un momento. Luego le dije que eso era lo más bonito que me habían dicho en mucho tiempo. Ella se rió con esa risa que no perdió, que bajo está el listón, dijo, y yo me reí también. Y fue la primera vez en meses que me reí de verdad, sin que hubiera nada de esfuerzo en ello. Hola a todos, y gracias por acompañarme hoy en este espacio un poco más personal. Quería compartir algo que ha estado en mi corazón y mi mente últimamente. Se trata del amor, la memoria, y cómo estas dos cosas se entrelazan de maneras que nunca imaginé. Mi pareja, mi sol, mi todo, está lidiando con una pérdida de memoria a corto plazo. Cada día, o a veces cada hora, es un nuevo comienzo en un reinicio. Las pequeñas cosas que damos por sentadas, como recordar que desayunamos, o la película que vimos anoche, se desvanecen para ella como la niebla de la mañana. Al principio, fue aterrador y frustrante. No voy a mentir, había una sensación de pérdida, de que algo fundamental se nos estaba escapando de las manos. Recuerdo los primeros días, yo intentaba desesperadamente aferrarme a cada recuerdo por los dos. Le contaba la misma historia 5 veces en una hora, solo para ver ese destello de reconocimiento. Aunque fuera fugaz, sentía que mi trabajo era ser el guardián de nuestro pasado compartido, el ancla que la mantenía conectada a nuestra vida juntos. Claro, era una pequeña victoria. Cada mirada confundida era una pequeña derrota. Pero algo increíble empezó a suceder. A medida que su memoria a corto plazo se desvanecía, algo más profundo parecía emerger. Los recuerdos de nuestra juventud, de cuando nos conocimos, esos permanecen. A veces, en mitad de una conversación sobre el tiempo que hace, me mira y dice: ¿te acuerdas de aquel día en el parque, cuando llovió y corrimos a refugiarnos bajo el kiosco? Y en sus ojos veo a la misma chica de 18 años, de la que me enamoré perdidamente. Esa esencia, su verdadero yo, no está en lo que pasó hace 5 minutos. Está grabado en su alma. He aprendido que el amor no reside únicamente en los recuerdos compartidos. No es una contabilidad de momentos acumulados. El amor es una acción, es una elección que hago cada mañana al despertarme a su lado. Es la paciencia en mi voz cuando le explico por X vez
¿Quién es la persona que llama por teléfono? Es la sonrisa que le dedico cuando me pregunta, con genuina curiosidad, cómo nos conocimos. Y déjenme decirles algo. Volver a contarle nuestra historia es uno de los regalos más extraños y maravillosos que me ha dado la vida. Cada vez que lo hago, me enamoro de ella de nuevo. Veo nuestra historia a través de sus ojos frescos, llenos de asombro. Vaya, ¿de verdad hiciste eso por mí? Me pregunta, y yo asiento, sintiendo el mismo orgullo y amor que sentí en aquel entonces. Es como si tuviéramos la oportunidad de vivir nuestro primer amor una y otra vez, infinitamente. Claro que hay días difíciles, días en los que la extraño, a la ella que recordaba cada detalle, días en los que el cansancio pesa más que la paciencia. Me permito sentir esa tristeza. Es importante reconocerla, no reprimirla. Cuidar a alguien que amas es un maratón, no un sprint. Hay que cuidarse a uno mismo para poder cuidar bien del otro. Hablar con amigos, buscar apoyo, o simplemente tomarse 10 minutos para respirar hondo en el jardín. Si estás pasando por algo similar, recuerda que no estás solo y que tu bienestar también es una prioridad. Hemos encontrado nuevas formas de comunicarnos, de crear momentos. Usamos notas adhesivas por toda la casa, no como recordatorios fríos, sino como pequeños mensajes de amor. Tu café está en la cocina. Te quiero. Hoy es martes, un día perfecto para sonreír. Tenemos un álbum de fotos enorme en la mesa del salón y lo hojeamos casi todos los días. No es para que recuerde, es para que sienta. Cada foto es una chispa de emoción, de calidez, de conexión. He descubierto que la memoria del corazón es mucho más fuerte que la de la mente. Ella puede que no recuerde mi nombre en un mal día, pero cuando le tomo la mano, su mano aprieta la mía con la misma familiaridad de siempre. Puede que no recuerde que le dije te quiero hace un minuto, pero cuando la miro, sabe, en lo más profundo de su ser, que es amada. Esa es la memoria que importa. Es un lenguaje que va más allá de las palabras y los hechos. A veces la observo mientras duerme y pienso en el viaje que hemos recorrido, las risas, las lágrimas, los triunfos, los desafíos, en todo, está ahí. Puede que yo sea el único que guarda el mapa completo de nuestro viaje, pero ella fue la que dibujó cada camino, cada paisaje. Ella es la razón por la que el mapa es tan hermoso. Lo que estamos viviendo me ha enseñado a valorar el presente de una forma radical. Antes, siempre estaba pensando en el futuro, planeando, preocupándome. Ahora, cada momento juntos es un tesoro. La forma en que la luz del sol ilumina su pelo, su risa cuando le cuento un chiste malo por enésima vez, esos son los verdaderos recuerdos que construyo ahora. Momentos puros de conexión. Ya no lucho contra su pérdida de memoria. La he aceptado como parte de nuestra nueva realidad. Y en esa aceptación he encontrado una extraña paz. Nuestro amor no se ha debilitado, se ha transformado, se ha vuelto más puro, más incondicional. Ya no se basa en lo que fue o en lo que será. Se basa simple y poderosamente en lo que es aquí, ahora. Así que si hoy se llevan algo de esto, que sea lo siguiente. El amor verdadero no necesita un registro perfecto. No necesita un historial impecable. Solo necesita dos corazones dispuestos a encontrarse, una y otra vez, en el único momento que realmente existe, el presente. Gracias por escucharme, por darme este espacio para compartir. Significa mucho para mí. Cuídense mucho y cuiden a los que aman. Nos vemos en el próximo video.